Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, este video va dirigido principalmente para los alumnos del Bachillerato José María Lafragua, aunque cualquier otro alumno o persona que tenga duda acerca de este tema, pues lo puede consultar. Bien, vamos a empezar a comentar este tema, que es el de distancia entre dos puntos, y vamos a definir que precisamente la distancia que existe entre dos puntos la puedes calcular de dos formas diferentes. La primera es utilizando la formulita del teorema de Pitágoras y la otra es utilizando la fórmula de la distancia, que ya les estoy señalando respectivamente. Bien, si tú te das cuenta, pues prácticamente son las mismas fórmulas, ya que, por ejemplo, este exponente al cuadrado de la letra C, a la hora de que tú lo despejes va a pasar como una raíz, que sería esta que tenemos aquí. El x2 menos el x1, en este caso sería la letra A, y el y2 menos el y1 sería la letra B. ¿Ok? La única diferencia es que la fórmula del teorema de Pitágoras utiliza la medida de los catetos, y la fórmula de la distancia que está aquí, que estoy señalando, utiliza las coordenadas para poder encontrar esta distancia que queremos. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos aquí un plano cartesiano en donde precisamente yo ya tracé dos líneas. Estas dos líneas prácticamente son paralelas a los ejes. Si te das cuenta, la línea que va del punto A al punto B es paralela al eje de las X o el eje de las abscisas. Y la línea que va del punto C al punto D es paralela al eje de las Y o bien el eje de las ordenadas. Y bueno, para calcular la medida de estas líneas es súper sencillo porque lo único que tenemos que hacer, en este caso como las tenemos montadas encima de un plano cartesiano, sobre un plano cartesiano, lo único que tenemos que hacer es prácticamente contar las unidades que ha avanzado pues esta línea, ¿no? O este segmento. Prácticamente vamos a suponer que en este caso cada cuadrito, vamos a suponer que cada cuadrito representa 1 centímetro en este ejercicio que estamos planteando. Si queremos calcular la distancia del punto A al punto B, ¿qué tendríamos que hacer? Pues muy sencillo, tendríamos que contar el número de cuadros que abarca esta línea, ¿ok? Aquí, por ejemplo, está abarcando 4 cuadritos y aquí, por ejemplo, está abarcando 6 cuadritos. Quiere decir que la distancia del punto A al punto B son 10 cuadritos, que en este caso estábamos pues suponiendo que cada cuadrito es 1 centímetro. Vamos a decir que la distancia del punto A al punto B es igual a 10 centímetros. ¿Ok? 10 centímetros. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la distancia del punto C al punto D, pues prácticamente tendríamos que hacer lo mismo, contar las unidades o los cuadritos que en este caso ha avanzado, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cuadritos, ¿sale? Estábamos diciendo que cada cuadrito es 1 centímetro, entonces vamos a decir que la distancia del punto C al punto D son 7 centímetros. Y la distancia del punto A al punto B son 10 centímetros. Ya lo habíamos mencionado. Muy bien, pues bueno, esto sería cuando las distancias que tenemos son paralelas a los ejes. O sea, está súper sencillo porque solamente vamos pues contando las unidades. Pero ahora, ¿qué sucede cuando nuestras distancias o nuestra línea recta en este caso no es paralela a los ejes? Aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo un punto X y un punto Y que los uno a través de una línea. Se me forma una línea recta que está en forma diagonal. Aquí prácticamente no podemos empezar a contar los cuadritos porque obviamente no podríamos obtener la medida real de esta línea recta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar tenemos que colocar las coordenadas de los puntos, ¿ok? En este caso, las coordenadas de X sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 en X. Por eso es que pongo aquí el menos 6. Recuerden que primero se pone la coordenada en X y 3 en Y.
3 positivo. Y ya tengo las coordenadas de mi punto X. Ahora voy a poner las coordenadas de mi punto Y, que en este caso sería 3, 4 en X. Nuevamente pongo primero el X y después pongo el de Y. 2, 4 y 6. Como son hacia abajo sería menos 6. Entonces, pues estas son las coordenadas de mi punto X y de mi punto Y. Bien, les comentaba yo hace un momento que lo que podríamos hacer para calcular esta distancia es a través de lo que es el teorema de Pitágoras. Si tú quisieras resolverlo por teorema de Pitágoras, tendrías que prolongar estas líneas de esta manera para construir lo que es un triángulo rectángulo. Después de que construyes el triángulo rectángulo, bueno, pues lo que hay que hacer es encontrar la medida de los catetos. La medida de los catetos, pues obviamente la encontramos únicamente pues contando los cuadritos y con eso tendríamos la medida pues prácticamente de lo que son los catetos. Ok, y bueno, la medida, por ejemplo, de este cateto son 9 unidades. En este caso, este cateto valdría 9 unidades, ya que se desplazó del eje X hacia abajo 6 y del eje hacia arriba se desplazó 3. Entonces 6 más 3 son 9 unidades. Y este cateto que está aquí, pues prácticamente valdría 10 unidades. Entonces ahí tenemos las medidas ya de los catetos 9 y 10. O bien, pues podemos utilizar estas coordenadas de aquí para introducirlas en la fórmula de la distancia y calcular así la medida de esta línea recta. Pues bien, ya que tenemos tanto las coordenadas como la medida de los catetos, pues vamos a pasar a sustituirlo en nuestras fórmulas. Y aquí ya tengo mis formulitas. Perdón por la letra, ya que es un poquito complicado estar escribiendo con el mouse, pero bueno, espero se entienda bien. Bien, si tú te das cuenta, mi fórmula de la distancia requiere de los siguientes datos: x2, x1, y2 y y1. Ahorita los vamos a colocar. Primero vamos a comenzar con este, que es el de teorema de Pitágoras, que ya habíamos comentado que sus catetos valen 9 y 10. Entonces aquí voy a colocar un 9 al cuadrado y un 10 al cuadrado. ¿Ok? Los voy a elevar al cuadrado, los voy a sumar y les voy a calcular su raíz para encontrar esa distancia. Muy bien, pues aquí ya tenemos el resultado de lo que es precisamente la distancia, pues prácticamente de esa hipotenusa del triángulo rectángulo que formamos hace un momento. 9 al cuadrado pues me dio 81, 10 al cuadrado me dio 100, lo sumé, me dio 181 y le saqué raíz cuadrada a 181 y me dio 13.45. Bien, pues prácticamente, ¿por qué dice C? Bueno, porque formamos un triángulo rectángulo en donde esto fue A, el cateto A, esto es el cateto B y esto es la hipotenusa que se representa con la letra C. Entonces la distancia de C pues es la que acabamos de calcular, la de 13.45. Ahora bien, vamos a hacerlo con lo que son las coordenadas para ver que prácticamente nos tiene que dar lo mismo. Y bueno, para comenzar a trabajar con lo que es la fórmula de la distancia, lo primero que tenemos que hacer es asignarle un nombre a nuestros datos. En este caso, el punto X tiene las coordenadas menos 6,3. Recordemos que siempre se nombra primero a la X y después a la Y. Yo voy a tomar como si el punto X fuera mi punto número 1. Como si fuera mi punto número 1. Y el punto Y fuera mi punto número 2. Por eso es que les asigno los siguientes nombres. A X1 le doy el nombre de menos 6. A Y1 le doy el 3. El 4 va a ser X2 y el menos 6 va a ser Y2. Prácticamente estos datos me van a ayudar para sustituirlos en lo que es la fórmula. Regresando a lo que es la fórmula, aquí ya la tengo escrita por tiempo, ya que pues si no se alarga un poquito más el video. Si te das cuenta, la fórmula dice x2 menos x1. El x2 ya le habíamos dado un valor, que en este caso es 4, menos de lo que es la fórmula,
y x1 vale menos 6. Aquí algo importante, cuando el valor sea negativo, es preferible encerrarlo entre paréntesis para que no se vaya a confundir con el otro menos de la fórmula. ¿Ok? Ahora, y2 ya le habíamos dado el valor de menos 6, menos de la fórmula, y y1 vale 3. Entonces prácticamente ya hicimos la sustitución de valores. Ahora lo único que hay que hacer es resolver las operaciones. Prácticamente aquí sería menos por menos más. Sería 4 más 6 es 10, 10 al cuadrado. Y menos 6 menos 3 es menos 9 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100 y menos 9 al cuadrado es 81. 100 más 81 es 181. Y bueno, pues la raíz cuadrada de 181 es 13.45. Y de esta manera es como pues nos damos cuenta que el valor de esa distancia del punto A, perdón, del punto X al punto Y, pues se puede calcular a través de la fórmula de la distancia o también a través del teorema de Pitágoras. Y de esta manera, pues bueno, se ha resuelto esta distancia. Sin más por el momento, espero se haya entendido y cualquier cosa lo pueden comentar y de inmediato les puedo responder sus dudas. Gracias, hasta luego.